Hace poco veía un video de un niño que estaba llorando porque no tenía cuadritos en el abdomen y me impactó. De hecho, no me dio mucha risa, pero es increíble cómo ahora los niños tienen esos estándares estéticos. Psicológicamente es muy importante porque empiezan los intereses por grupos. Es muy importante sentirse parte de. Aquí el paciente necesita obviamente tener confianza de sí mismo para poder pertenecer a un grupo. Lo que estoy viendo son caries y estoy ya pensando si le tengo que hacer pulpotomía, si le tengo que hacer pulpectomía, si voy a hacer una reconstrucción con resina, si el paciente se va a dejar tratar, si puedo poner, en este caso, esa fotografía tiene coronas de acero cromo, o será que los papás pueden invertir en unas coronas de circonio. Conecta con Río es una producción de Grupo Empresarial Río y todos sus derechos están reservados. Bueno, pues vamos a empezar. Me avisan por favor si alguien no me escucha bien, si no se ve, pueden escribir en el chat o levantar su mano ahí para participar y voy a intentar ir un poco rápido para ojalá que nos dé tiempo de interactuar, que eso es lo que a mí más me gusta. Primero que nada, bienvenidos. Yo soy parte del Grupo Río, soy profesora, me voy a presentar en la siguiente diapositiva y aquí lo único que quiero es hablar sobre nuestro tema de hoy, presentar nuestro título que es el cambio psicosocial de un paciente ortopédico. Y puse esta foto de esta niña porque creo que los pacientes infantiles a veces no necesitamos leerles la mente, son pacientes que son muy transparentes, son pacientes que nos muestran cuando están contentos, cuando tienen sueño, cuando tienen hambre, cuando están irritados, cuando están enojados. De hecho, creo que debemos aprender mucho o recordar mucho de esa etapa infantil donde demostrábamos mucho más nuestras emociones. Y hablando de emociones, vamos a hablar en este webinar sobre qué es ese cambio psicosocial y cómo afectan las emociones de un paciente infantil, que al final ese paciente es hijo de alguien, es familiar de alguien y sobre todo forma parte de nuestra sociedad. Creo como odontopediatra o trabajadora de la salud con pacientes infantiles que todos los adultos somos responsables de todos los niños en este sistema y en este mundo. Entonces, para mí, no solo la odontología es devolver una cavidad oral funcional a los pacientes infantiles, sino que envuelve mucho más, envuelve precisamente a todo lo que el paciente infantil necesita. Entonces, es por eso que vamos a hablar hoy sobre el cambio psicosocial de un paciente y cómo la ortopedia funcional o cómo la ortodoncia interceptiva puede ayudarnos o no en ese cambio psicosocial de nuestro paciente infantil. Bueno, mi nombre es Marcela Martín del Campo Fierro, yo ya les dije, soy odontopediatra y he tomado cursos en ortopedia funcional de los maxilares. Actualmente, de hecho, estoy tomando cursos como en otra especialización sobre ortodoncia interceptiva y ortodoncia correctiva. Tengo, además de la maestría en ciencias, me he ido también por la rama de la investigación y tengo un doctorado y un postdoctorado en ingeniería y ciencia de los materiales. Trabajo con biomateriales, sobre todo con regeneración ósea, que aunque parecen campos un poco distantes, al final me enfoco mucho en la parte de biomateriales, de cómo esa regeneración de tejido óseo a través de materiales puede darse también en el área clínica a través de otras herramientas como son los aparatos ortopédicos. Entonces, bueno, actualmente estoy en España, en Madrid, trabajo en 2 clínicas de odontología donde hago pacientes odontopediátricos, pacientes pediátricos, además de trabajar con ortodoncia interceptiva y ortopedia funcional de los maxilares.
A la par, soy profesora de la Universidad Carlos III aquí en Madrid, doy clase de biomateriales y bueno, soy profesora de los cursos del Grupo Río, que para mí es lo más maravilloso, que no me he tenido que distanciar de Latinoamérica porque soy mexicana, obviamente, entonces me encanta seguir participando y seguir compartiendo todo el conocimiento que yo he adquirido y que sigo adquiriendo todo el tiempo. Eh, Fui profesora en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que es de donde yo soy, en México. También en el posgrado de ortodoncia y ortopedia maxilar de la Universidad Cuauhtémoc en San Luis Potosí. En México manejaba mi clínica privada, donde especialmente atendía obviamente pacientes infantiles y más enfocado en la ortopedia funcional y la ortodoncia interceptiva. Esa es mi pasión. Me encanta la odontopediatría, pero me encanta enfocarla a los aparatos. Estudié mi máster en ciencias en la Universidad de São Paulo en Brasil y bueno, como les comenté, he andado por algunas partes del mundo y por lo pronto estoy en España. Espero pronto volver a México, aunque sea de vacaciones, seguro. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestro tema. Cuando nosotros hablamos de un paciente infantil o cuando hablamos realmente de seres humanos, tenemos que siempre recordar ese principio epigenético. Hablando en una forma global, los pacientes humanos traemos una información genética. ¿Qué es esa genética? Sabemos que hay un código genético que son informaciones que vienen en nuestro cuerpo para diferenciar nuestras células. Sabemos que muchas de esas informaciones inclusive vienen con algunos errores genéticos o que nos llevan a desarrollar ciertas enfermedades. Pero ¿qué hay de la epigenética? ¿Qué es la epigenética? Bueno, desde hace muchos años se ha descubierto que el ser humano no solo se rige por ese mapa genético que tenemos, sino que tiene mucha influencia el ambiente que hay alrededor de nuestras células o de nuestro ser para ver si se desarrolla o no ese gen o esa proteína, para ver si se descodifica o no esa información genética que tenemos. Entonces, hoy sabemos que el ambiente es muy importante. Antes creíamos que si teníamos el gen de la diabetes, que si mi papá y mi abuelo fueron diabéticos, es que yo ya soy diabética. Hoy sabemos que no, que tenemos ese gen sí, que hay una probabilidad de desarrollar esa enfermedad, pero que la epigenética, que es el ambiente o el mapa que mis células siguen, determina o no si se va a desarrollar o no esa enfermedad. Entonces, el principio epigenético dice que todo ser vivo tiene un plano básico de desarrollo, ya tenemos esa información, pero a partir de ese plano vamos a agregar diferentes partes. El ambiente nos va a dar diferente tipo de información que nosotros estamos percibiendo y que vamos a tomar en cuenta cada una de esas partes en su propio tiempo y ascensión, maduración y ejercicio durante toda la función y durante todo lo que estamos haciendo cuando crecemos, hasta que todo haya surgido para formar un todo en funcionamiento. Entonces, hoy sabemos que somos parte de esa información genética, pero todo lo que hay en nuestro ambiente forma parte de esa información para formar un todo. No solo somos esa herencia que traemos esa carga genética, sí, pero la epigenética nos da la libertad de decidir si vamos a formar un todo solo con esa información y más la nueva información que estamos recibiendo. Entonces, nosotros, para no irme por otro lado, vamos a hablar de maloclusiones. Lo que a nosotros nos importa son dientes y supongo que ustedes están aquí porque les interesa la ortopedia funcional, la ortodoncia, etcétera. Probablemente tengan muchos ortodoncistas aquí, en los cursos hay muchos ortodoncistas y a mí me encanta. Entonces, prácticamente una de las definiciones de maloclusión es que es una alteración del crecimiento craneofacial o un desorden que va a causar problemas funcionales, nos va a causar algún problema durante la función, masticación, respiración, habla, ¿ok? Entonces vamos a tener problemas durante las funciones
Y eso nos va a traer también un impacto estético con posibles consecuencias psicosociales, que es realmente el tema de nuestra plática. Y eso va a afectar tanto niños como adultos. Me voy a enfocar a pacientes infantiles, pero sabemos y no podemos dejar de lado que también los pacientes adultos son afectados con este impacto estético, con estos problemas funcionales y con todas estas posibles consecuencias psicosociales. Entonces, cuando yo tengo un paciente que me está presentando esta alteración bucal, yo sé desde de antemano que voy a tener ciertas consecuencias y que esas consecuencias se van a salir del tema odontológico, se van a salir de los dientes, van a afectar a un ser humano y va a tener consecuencias psicosociales. Entonces, durante esta hora vamos a hablar sobre, o dividí sobre estos 4 temas principales. Uno, que es ese desarrollo psicosocial del paciente infantil. Voy a dar solo una pincelada, no soy psicóloga, me interesa mucho los temas de formación emocional y mental infantil, porque soy trabajadora de pacientes pediátricos. Entonces, solo una pincelada del desarrollo psicosocial del paciente infantil. Luego vamos a hablar un poco sobre las alteraciones relacionadas a la ortopedia maxilar, qué hay o qué relación tiene con el desarrollo psicosocial del paciente, la afección, si diagnosticamos o no tratamos, si no diagnosticamos o no tratamos a esos pacientes porque están pasando por nuestras clínicas a veces como odontólogos generales, inclusive como pediatras o como ortodoncistas, sin ser diagnosticados y peor aún sin ser tratados. Y después, ¿cuál es nuestra labor en odontología ortodóntica interceptiva? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a tratar a ese tipo de pacientes una vez que los estamos captando en nuestros consultorios, en nuestras casas, en nuestra vida cotidiana? Entonces, les puse aquí la foto de un doctor psicoanalista muy famoso. Casi siempre nosotros escuchamos hablar de Freud. Y Erik Erikson aportó muchas cosas a la psicología, sobre todo tiene contribuciones en psicología del desarrollo. Él trabajó y fue psicoanalizado por la hija de Freud. Fue un especialista alemán y que murió en Estados Unidos en 1994, murió en 1902, pero durante toda esa época aportó mucho en la educación Montessori, que supongo que ustedes han escuchado hablar de eso, y él afirmaba que los seres humanos con un desarrollo sano deben pasar a través de 8 etapas en la infancia y en la edad adulta tardía, y que en cada etapa la persona iba a enfrentar nuevos retos que evidentemente tenía que dominar y se esperaba que dominara esos retos para basarse en la culminación o en el término de esa etapa con el éxito. ¿Vale? Entonces, Erik Erikson aportó esta teoría que es la que hoy en día se basa en el desarrollo humano, sobre todo en pacientes infantiles. Bueno, esta teoría habla sobre diferentes aspectos. Primero, las diferencias individuales. Hoy sabemos que los pacientes infantiles empiezan a diferir entre unos individuos y otros. Empezamos a ver no solo por roles, sino que hay presencia de diferencias biológicas, y esas diferencias biológicas, esos aspectos físicos empiezan a definirnos también psicológicamente como personas. Entonces empezamos a observar nuestro cuerpo. Esto es importante. Hoy sabemos que no solo observamos el cuerpo como hombre y mujer, sino empezamos desde que somos niños a ver esas diferencias físicas. Y más adelante vamos a ver ¿qué observan los pacientes también? O sea, esas diferencias físicas muchas veces son inclusive diferencias estéticas. Hace poco veía un video de un niño que estaba llorando porque no tenía cuadritos en el abdomen y me impactó. De hecho, no me dio mucha risa, pero es increíble cómo ahora los niños tienen esos estándares estéticos que las redes sociales están marcando. Entonces, esas diferencias biológicas que Erik Erikson hablaba de diferencias individuales y que los niños comienzan a presenciar
desde la infancia, hoy en día tiene una gama amplia de comparación. Los niños no solo se comparan con los niños que ven en el cole o con los hermanos en la casa, se comparan ya con todo aquel individuo que ellos ven en redes sociales. Dice también que hay aspectos de adaptación y ajustamiento, entonces el paciente se percibe como un yo fuerte y ese yo, si no es fuerte, es un síntoma de desconfianza. La fuerza es la llave para una salud mental del paciente. El paciente empieza, dependiendo de esa adaptación, a tener o confianza o desconfianza sobre él y obviamente sobre el mundo en el que él vive. Y después habla también esta teoría del desarrollo psicosocial sobre los procesos cognitivos, donde el inconsciente de un paciente es una fuerza importante en la formación de la personalidad. Entonces, hoy sabemos que ese inconsciente es influenciado por la experiencia de un niño. Y esa experiencia va a ser influenciada por la modalidad biológica. Volvemos a los aspectos físicos. La experiencia que un niño tiene con la vida tiene que ver en cómo se percibe él, cómo se compara con los otros y cómo se empieza a expresar, cosa donde la cavidad oral es súper importante. Sabemos que en la edad infantil aprendemos a expresarnos, aprendemos a conocernos y estamos aprendiendo constantemente mucha información por diferentes medios. Entonces, esta etapa es muy importante para el procesamiento de datos cognitivos del paciente. Después vamos a hablar cuáles de las afecciones pueden inclusive interrumpir la etapa de esta adquisición de conocimientos. Por ejemplo, la falta de atención en clase por algún problema de respiración, porque el paciente tiene algún problema de sueño. Vamos a ver cómo se desarrolla o cómo se combina eso o cómo tiene que ver con el bruxismo, etc. Y después Erikson nos habla sobre el aspecto de la sociedad. Volvemos, él modela la forma en que las personas se desenvuelven. Por eso es que se llama desarrollo psicosocial, porque tiene que ver con la sustentación del paciente, con él, pero también con el exterior y la gente que está alrededor de él. Luego habla sobre las influencias biológicas, los factores biológicos que determinan la formación de la personalidad, ya dijimos, cuando nosotros tenemos alguna asimetría, cuando tenemos algún problema de respiración, de habla, inclusive, por ejemplo, de perfil, cuando tenemos algún problema de maloclusión, que no solo es de dientes, sino que tiene que ver con un sistema estomatognático, vamos a poder influenciar de forma negativa o positiva sobre esos aspectos biológicos del paciente infantil. Y luego el desarrollo del niño, que se va a hacer a lo largo de 4 fases, que vamos a hablar ahora rapidísimo. Cada una de ellas contiene una crisis que desarrolla una fuerza específica del yo. Lo que yo quiero hoy que les quede muy claro es que cuán importantes son todos estos estadios psicosociales en los pacientes infantiles. Cómo estos niños que pueden pasar por nuestra clínica solo para una revisión o para algún otro tratamiento de pediatría pueden estar siendo abordados desde estos aspectos solo cuando nosotros diagnosticamos a tiempo a un paciente y lo sabemos derivar, o mucho mejor, lo sabemos diagnosticar y lo sabemos tratar. Mi objetivo de hoy es que veamos la importancia y la influencia que tenemos más allá de cavidad oral cuando tratamos a un paciente ortopédico. Entonces, la primera etapa, que es los niños pequeños, comprende desde la asimilación de pacientes somáticos, mentales y sociales. Pero esto tiene que ver con el sistema oral y respiratorio. Entonces, fíjense cómo es los primeros meses de vida. La respiración y la cavidad oral son tan importantes. Estos son el medio, son la entrada para que el niño aprenda a recibir y a aceptar lo que le es dado y conseguir ser donante y conseguir dar. Entonces, fíjense cómo, abordado desde la parte psicológica, es muy importante que consideremos el aparato oral y respiratorio,
cosa que somos nosotros que podemos diagnosticar si está funcionando o no en un paciente infantil. Y todo eso, cuando está funcionando bien, es lo que va a crear la confianza como fuerza fundamental en nuestro niño. Entonces, esto solamente va a hacer una diferencia entre un paciente que desarrolla confianza o desconfianza en la medida que no encuentra una respuesta a esa necesidad, entre ellas a la necesidad oral y respiratoria, y que muchas veces ni siquiera, ni los padres, obviamente que no tienen los elementos, pero ni nosotros como odontólogos nos damos cuenta que hay esa necesidad. Es una necesidad básica, la necesidad oral y respiratoria debería de estar funcionando, es básico. Eso le da una sensación al paciente de confianza. Si no existe en los primeros meses de vida, si no existe de forma saludable, el paciente va a tener una sensación de abandono, aislamiento, separación y confusión existencial. Entonces, fíjense qué importante es devolver una función oral y respiratoria a un paciente infantil. En una siguiente etapa de infancia de 2 a 3 años tenemos ese periodo de la maduración muscular. El paciente está aprendiendo a movimentar, a comer, a masticar, a hablar, que es algo muy importante, se está aprendiendo a expresar. Entonces, una correcta maduración muscular le va a devolver al paciente o va a mantener esa capacidad de expresión oral. Si yo no sé valorar si el paciente tiene una musculatura correcta, si tiene un labio hipotónico, hipertónico, si tiene un hábito de lengua, este paciente puede desarrollar problemas psicosociales. Y estos están involucrados con el desarrollo de la autonomía. El ejercicio de estos aprendizajes es una fuente original o una fuente ontogenética para el desarrollo de la autonomía del paciente. Cuando el paciente entre los 2 y los 3 años empieza a hablar y empieza a desarrollar su musculatura oral de una forma sana, siente que es una persona autónoma, que puede conseguir diferentes cosas. Luego en la edad preescolar, entre 3 y 5 años, es cuando inicia ese aprendizaje escolar. Es cuando los pacientes generalmente empiezan a ir al colegio y se empiezan a inserir en la sociedad. Y esto es a través de prototipos ideales, lo que les explicaba hace rato. Los niños empiezan a compararse, no solo con los seres humanos de su mismo tamaño, empiezan ya a compararse con el profesor, con mi papá, con mi mamá, con mi amigo. Empiezan a tener esos prototipos ideales que son representados obviamente por sus padres, los adultos o los cuidadores que otorgan esa seguridad al paciente y la sociedad. Entonces el paciente empieza a observar y ver esas diferencias. ¿Por qué yo tengo estos dientes? ¿Por qué los tuyos son más grandes? ¿Por qué los míos son pequeños? Inclusive a partir, por ejemplo, entre los 5 y los 6 que empiezan a caer, a mi amigo ya se le cayó el diente y a mí todavía no se me cae. Los niños ya están percibiendo y es importante esa percepción que vaya de la mano con el resto de gente que hay a su alrededor para que él se sienta insertado en esta sociedad. Luego está la edad escolar y latencia, entre 5 y 6 años, y la latencia que va entre los 11 y los 13. Y psicológicamente es muy importante porque empiezan los intereses por grupos. Es muy importante sentirse parte de. Aquí el paciente necesita obviamente tener confianza de sí mismo para poder pertenecer a un grupo. Y luego es cuando comienza la capacidad de acoger instrucciones. El paciente tiene que estar aprendiendo a llevar esas instrucciones que los adultos, los profesores y la sociedad le damos. Y nosotros tenemos que proveer esas necesidades básicas, lo que decíamos, la conciliación del sueño, una masticación correcta y una respiración correcta. Si no ha venido eso desde hace tiempo y súmale que tengo alguna otra anomalía de simetría
o incluso de malposición dental, esto puede afectar al paciente no solo en sentirse diferente o aparte de un grupo, sino a prestar atención, a coger esas instrucciones. Va a sentirse relegado de la sociedad. Y después, en la adolescencia, entre los 12 y 20 años, empieza ya a esa integración social de esa etapa. Viene la función de la formación de la identidad como persona. Entonces, fíjese qué importante es que el paciente esté saludable y él se perciba como saludable. ¿Por qué? Porque es cuando empieza a percatarse de su identidad como persona. Es cuando empieza esa relación social, una vez que él se acepta y se percibe de una forma, y es cuando comienza a relacionarse en grupos que él siente iguales y en el cual busca sintonía. ¿Por qué? Porque necesita esa identificación afectiva, cognitiva, necesita encontrarse con gente de su mismo nivel cognitivo y comportamental. Entonces, es muy importante cuando comparamos entre características físicas y personalidades de los individuos a temprana edad. Aquí les puse la fotografía de un paciente con caries de biberón. Entonces, cuando un paciente generalmente llega a mi consulta y se sienta así, lo que estoy viendo son caries y estoy ya pensando si le tengo que hacer pulpotomía, si le tengo que hacer pulpectomía, si voy a hacer una reconstrucción con resina, si el paciente se va a dejar tratar, si puedo poner, en este caso, esa fotografía tiene coronas de acero cromo, o será que los papás pueden invertir en unas coronas de circonio. Yo puedo tener todo eso en la cabeza, porque es un paciente de 6 años. Pero ¿qué está pasando por la cabeza de ese paciente? ¿Qué está pasando por las emociones de ese paciente? Un paciente de 6 años ya tiene una preocupación por él mismo, tiene un pensamiento abstracto, pero se percibe ya de cierta forma. Él se da cuenta que sus dientes no son como otros, además de que está sintiendo dolor probablemente. Entonces el paciente tiene una enfermedad y el paciente sabe por qué la está sintiendo y por qué la está observando. La estética oral es importante para esos pacientes. Antes podíamos poner coronas de acero cromo, inclusive en anteriores, cuando yo empecé a hacer odontopediatra, les decíamos que era un diente de plata y los niños eran felices. Hoy no. Hoy que no se me ocurra a veces ni enseñar una corona de acero cromo, muchas veces ni para posteriores, porque tanto los padres como los niños no aceptan ese tratamiento. Tienen una percepción de esa estética oral importante, sobre todo a partir de los 8 años. Hay un criterio similar incluso ya de los adultos, donde se percibe esa imagen corporal de ellos mismos y lo que decíamos se compara. Entonces, no solo podemos estar viendo dientes en estos pacientes, tenemos que ver el resto. Esa autoimagen formada en la infancia, además, va a influenciar en el comportamiento y en la personalidad, que tiene mucho que ver en la personalidad que va a tener ese paciente cuando adolescente y cuando adulto. Entonces, somos responsables de los pacientes infantiles y cómo esos pacientes infantiles van a ser adolescentes y adultos el día de mañana. Si nosotros, como trabajadores de la salud, pasa por nuestro sillón dental un paciente infantil, tenemos la responsabilidad de ver más allá y de ver y de saber que estamos influenciando más allá de los dientes. Estamos inclusive formando esa personalidad de un paciente niño que va a ser un adulto y que va a ser un adolescente insertado en nuestra sociedad. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos conocer cuáles son esas alteraciones orales y cómo podemos reconocerlas y cómo podemos tratarlas para evitar que haya todos estos conflictos psicosociales. Entonces, en general, ¿cuáles son esas alteraciones orales o de ortopedia maxilar? Puse 4 muy importantes que nosotros podemos tratar: los hábitos, la respiración, el bruxismo y la maloclusión. En general, yo sé que hay muchas cosas más, agenesias, malformaciones, erupciones ectópicas, pero en general,
para no tardarnos tanto, hoy vamos a hablar muy rápidamente sobre hábitos, respiración, bruxismo y maloclusión, que son las cosas más comunes y que vemos que puede afectar a nuestros pacientes. Y además son las cosas básicas que yo debería estar detectando hoy en día en mi consultorio. ¿Cuáles son los hábitos más comunes? El hábito de succión, los pacientes respiradores bucales, la alteración de la deglución, que viene de la mano con la masticación, obviamente, y la interposición de objetos. Entonces, yo debería saber captar cualquiera de estos hábitos en mis pacientes o los hijos de mis pacientes y saber cuáles son esas repercusiones importantes. ¿Qué pasa con ese hábito de succión no nutritivo? Hoy sabemos que esa prevalencia es variable y depende de diversos factores, sobre todo el factor cultural. Por ejemplo, aquí en Europa yo he tenido varios pacientes que creen que usar un chupón es normal y es, bueno, ya sabemos que usar chupón es normal. ¿A qué edad no lo recomiendas dejar? Y para mí ha sido un choque. No es normal, no se debe usar chupón. Y está muy de la mano con esa diferencia cultural porque hay un desapego antes que en países subdesarrollados, países latinoamericanos o inclusive culturas que tienen o más cultura o conocimiento sobre la amamantación, que nosotros en América Latina tenemos muchísimo más esa conciencia de amamantar y la importancia de amamantar a nuestros hijos. Y en algunos otros países, por ejemplo, hay estudios que han demostrado que en algunos grupos étnicos, por ejemplo, los esquimales o algunas etnias en África, donde las madres comúnmente cargan a sus bebés o los tienen cerca de sus cuerpos, esos niños no desarrollan hábitos orales. Entonces, fíjense cómo hay una importancia cultural ahí. En cambio, hay estudios que demuestran que en países occidentales o en grupos socioeconómicos elevados, ¿por qué? Porque los papás tienen que salir a trabajar, o inclusive en países industrializados. Los papás tienen que salir a trabajar, el niño desde más pequeño se va a la guardería o tiene cuidadores, los abuelos, las niñeras, y hay países occidentales que en el 95% de sus pacientes infantiles presentan algún hábito. Entonces, tenemos que considerar esa prevalencia variable de qué hay alrededor de nuestra sociedad y cómo nosotros podemos ayudar a nuestra sociedad a prevenir esos hábitos no nutritivos. Entonces, les decía, en países industrializados, hay estudios que ya demuestran que esos países tienen alto índice de hábitos no nutritivos. Entonces, sabemos que esos factores ambientales tienen un papel importante en la aparición de ese hábito. No solo es una influencia genética, volvemos a lo mismo, podemos traer una información genética, pero tiene mucho que ver cómo se desenvuelve el bebé y nosotros somos responsables de pasar esa información a los padres, de cuál es la importancia de prevenir esos hábitos no nutritivos en el paciente. Y luego respiración alterada. ¿Qué pasa con la respiración alterada cuando no está siendo diagnosticada? Hoy sabemos que no solo es que el niño, tu niño es respirador oral, respira por la boca y ya está. No, eso trae muchas consecuencias. Va a favorecer infecciones de vía aérea, problemas de bronquios y problemas de pulmones. Hay una dificultad en la oxigenación sanguínea cuando no estamos recibiendo. Cuando no estamos recibiendo aire, cuando tenemos una respiración bucal y ese aire no es filtrado por la cavidad nasal, nosotros vamos a tener una predisposición al ronquido y a las apneas durante el sueño. Hablábamos al principio lo importante de ese proceso cognitivo en un paciente en desarrollo. Cuando un paciente no duerme, es un paciente que tiene un cansancio durante el día, no puede poner atención en clase, es un paciente que empieza a bruxar porque hay una señal que le está diciendo a mi cuerpo que necesito despertar porque tengo apnea
de sueño, porque tengo falta de aire. Es un paciente que generalmente tiene bajo apetito, el paciente ni siquiera puede nutrirse de forma correcta. Entonces, eso me lleva al déficit de atención durante las clases y falta de aprendizaje. Entonces, qué importante es la respiración para nuestros pacientes y muchas cosas más que yo supongo que ustedes van a ser parte de nuestro curso y vamos a aprender sobre la respiración. Otra que cada vez vemos más en el consultorio, el bruxismo en niños. ¿Cuál es ese bruxismo? ¿Por qué es ese origen? Hace mucho tiempo hablábamos solo de dientes, hoy sabemos que no. Hoy sabemos que sobre todo hay diferentes tipos de bruxismo infantil, el de vigilia durante el día y el nocturno. Y sabemos que el origen del bruxismo nocturno son problemas respiratorios, problemas gástricos o de reflujo y sobre todo que tiene un factor importante relacionado al consumo de carbohidratos o azúcares y al tiempo en que los niños pasan en pantalla. Entonces, fíjense qué importante es nosotros pasar esa información a los padres. Antes creíamos que el niño está bruxando, desgaste de dientes, inclusive antes pone una férula y tal. No, hoy sabemos que eso tiene una relación con alteraciones del sistema nervioso central y que el bruxismo no es el factor causal y etiológico. El origen viene de estos otros problemas, respiración, problemas gástricos o azúcar y tiempo en pantalla. Entonces, hoy sabemos que el bruxismo está más asociado a esa respiración bucal y entonces, como consecuencia, puede causar problemas de la oclusión. Pero nosotros debemos detectar todos estos orígenes. Entonces, tenemos que estar conscientes por qué pasa ese bruxismo, cómo lo podemos resolver, cuál es el origen y cómo voy a trabajar de la mano de otros especialistas y de los padres. Entonces, fíjense, aquí les puse entre las alteraciones bucodentales en los adolescentes según la Academia Americana Pediátrica de Odontología. Y dentro de la tercera y cuarta son los problemas de maloclusión y las alteraciones de la ATM. Entonces, ya hablamos sobre bruxismo, ya hablamos sobre respiración y ahora vamos a hablar sobre otras dos cosas muy importantes. ¿Cuáles son esos problemas de maloclusión y las alteraciones de la ATM? ¿Qué está pasando? Antes no teníamos tantos problemas tampoco de articulación temporomandibular. Pero ¿qué con la oclusión, con la maloclusión? La maloclusión hoy sabemos que depende y tiene prevalencias distintas dependiendo del país de donde nosotros vengamos. Entonces, hay estudios en Tailandia donde hablan sobre un 70% del porcentaje de pacientes con problemas de maloclusión durante la adolescencia tardía, entre los 16 y los 18, pero ese porcentaje disminuye cuando vemos estudios en Colombia, inclusive se ha demostrado por artículos de esta paciente que encontraron en México, bueno, no esta paciente, pero estos restos de una paciente de hace 13,000 años, cómo ya había maloclusión clase 2 en nuestros genes. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos cuál es la predisposición a la maloclusión en nuestras regiones y cuáles son esas características físicas que predominan en nuestros países, porque es lo que nosotros vamos a estar atendiendo y es lo que nosotros debemos saber valorar en la consulta. Un segundo, que se me trabó. Ok, entonces, es muy importante que nosotros conozcamos, aparte de esa predisposición, cuáles son esos posibles cambios después de complementar o después de completar cada una de las denticiones. Evidentemente tendríamos que saber la edad en la que esas denticiones deberían de estar ocurriendo de una forma saludable, qué consideramos como una malposición, cuál es esa interacción entre maxilar superior y mandíbula, si hay discrepancia en la relación entre los dientes con los huesos, cuál es la discrepancia, qué es lo que tengo que solucionar y sobre todo si hay malformaciones craneofaciales o asimetrías. Todo eso ocluye una maloclusión, no solo dientes mal alineados. ¿Cuáles son esos problemas de orden funcional, estético, fisiológico o emocional que nosotros podemos solucionar al tratar a un paciente infantil
por medio de ortopedia funcional de los maxilares u ortodoncia interceptiva. Por ejemplo, apiñamiento en los incisivos. Fíjense estos son 3 de mis pacientes y la diferencia que hay en las relaciones de los maxilares. En general podemos decir un paciente prógnata, luego esta otra paciente con retrognatismo mandibular y espacio en los incisivos, y luego este otro paciente que es un paciente clase 1 pero con apiñamiento severo. Todos ellos podemos ver que hay un impacto sobre la sonrisa. Estos 3 pacientes míos tienen problemas al sonreír, al reír y al mostrar los dientes. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos los percibe como dientes normales, como dientes bonitos. Entonces, hay un problema y un impacto emocional, inclusive durante la risa, porque el paciente tiene vergüenza de mostrar sus dientes. Además de todo aquel problema de orden funcional que nosotros podamos inclusive decirle a los padres. Entonces, debemos conocer que hay una prevalencia de maloclusiones y cuáles son las maloclusiones que más voy a ver en mi consultorio. Tengo que estar listo, tengo que saber que más del 60% en la edad preescolar y entre un 43 y un 78% en etapas escolares me puede presentar algunas maloclusiones como mordida abierta anterior, un exceso, una sobremordida, un overbite, un overjet, maloclusión clase 2, que es la que casi más vemos, en mordidas cruzadas posteriores. Yo ya debería, como odontólogo general, saber cómo diagnosticar cada una de estas porque es muy probable que las tenga. Y luego en niños y adolescentes en mixta y permanente, sobre todo el apiñamiento. ¿Qué pasa con esa falta de espacio? ¿Cómo la resuelvo? ¿Hago más espacio? ¿Abro una arcada? ¿O saco dientes? ¿O hago extracciones seriadas y enucleaciones? ¿Qué tengo que hacer? Entonces es muy importante que nosotros estemos preparados para diagnosticar esas maloclusiones y ver cómo las vamos a tratar. Y luego, finalmente, los problemas de la ATM. Es muy importante que nosotros conozcamos todos esos tejidos que están involucrados en la articulación temporomandibular. ¿Cómo funciona esa articulación en desarrollo? ¿Cuáles son esas variaciones durante la función? Nuevamente, respiración, masticación, deglución. ¿Cuál es esa función mandibular? ¿Qué pasa durante traumatismo y enfermedades? ¿Cómo puedo evaluar? ¿Estamos sabiendo evaluar esas estructuras en los pacientes infantiles? ¿Cómo sé si eso es normal, si hay un chasquido o no? Muchas veces ni siquiera sabemos percibir y ni siquiera recordamos o lo vimos en la carrera solo de pacientes adultos. No sabemos cuál es esa apertura máxima en pacientes infantiles. ¿Qué pasa con ese apiñamiento inferior o esas mordidas profundas? ¿Cuál es el riesgo de problemas en mi articulación temporomandibular? Y finalmente, cómo las maloclusiones me afectan en los diferentes planos. En el plano sagital, cómo resolver clase 1, clase 2, clase 3, pero también si hay un resarte aumentado, una mordida cruzada. ¿Cuáles son en el plano transversal? Desviaciones de línea media, sea mordida cruzada posterior o mordida en tijera, o en un plano vertical, si tengo una mordida, un overbite o un overjet aumentado y una mordida abierta. Y una vez que sé diferenciar cada una de ellas, o ya vi que mi paciente tiene muchas de estas, ¿cuál empiezo a trabajar primero y cómo empiezo a trabajar con ellas? ¿Qué hago primero? Hago el espacio, corrijo la clase 1, la clase 2, veo en el plano vertical si corrijo esa sobremordida. Entonces, es muy importante que diagnostiquemos según en el plano en que se encuentran, porque esa es de la forma en la que nosotros vamos a tratar esas maloclusiones. Si no sabemos diagnosticar, no vamos a poder tratarlas. Entonces, todas las maloclusiones traen daños consecuentes en la salud oral, no solo lo estético, como ya dijimos. Por mencionar algunas que podríamos decirle a nuestros pacientes, si hay un exceso de resalte por falta de sellado labial, obviamente puede tener mi paciente trauma en incisivos superiores, además de problemas para respirar y deglutir. Cuando tengo una mordida cruzada posterior funcional en un paciente pequeño a los 5 años que yo ni siquiera vi, ¿qué puede pasar? Que eso se vuelve esquelético y puede haber una asimetría facial o algún síntoma de articulación temporomandibular.
Por ejemplo, en pacientes con resaltes muy aumentados, incompetencia labial, esos pacientes que son muy clase 2, con perfiles muy cóncavos, tienen apiñamiento incisal o grandes diastemas, obviamente va a haber una baja autoestima y tienen problemas con bullying. Entonces, ¿qué pasa si yo no diagnostico y sobre todo no trato? Una cosa es, ok, sí, espero que todos aquí ya sepan diagnosticar todo lo que estamos hablando, si no, no pasa nada, lo podemos y lo vamos a repasar durante los cursos. Y si sabemos diagnosticar, que sepamos estar enviando a nuestros pacientes a quien sepa tratarlos. Pero habemos muchas personas que trabajamos en lugares donde no hay opción. Hay muchas personas que están en el curso que son odontólogos generales y dicen, yo no puedo mandar a mi paciente porque aquí el único odontólogo soy yo, porque aquí no hay otra opción y yo tengo que tratar con las herramientas que tengo. Entonces, somos nosotros los responsables, no solo de diagnosticar, sino muchas veces de tratar. ¿Por qué? Porque si no, hoy, después de esta plática, ustedes van a saber, van a llevar ya sobre su conciencia que si no diagnosticamos a tiempo, podemos causar una afección psicosocial en ese paciente. Si no diagnosticamos y no tratamos a tiempo, después de saber lo importante que es, ¿qué vamos a ocasionar? ¿En qué vamos a ser responsables? La primera, que va a haber una consecuencia en la calidad de vida del paciente, ya lo vimos durante toda la plática, que esa consecuencia va a ser la imagen que el paciente percibe. Fíjense, este es otro paciente mío, una sonrisa muy gingival, una clase 2, lleva una carga estética y una carga funcional. Eso le trae una baja autoestima. A este paciente no le gusta hacer actividades sociales porque tiene una autoestima afectada. Casi siempre es un paciente triste, es un paciente que obviamente no le gusta sonreír. Entonces, tiene apodos. Ahí soy yo la que tiene que corregir en la etapa en la que lo detecto para poder mejorar esa imagen propia, para devolver esa calidad de vida a mi paciente. Ya dijimos también que hay una falta de atención en clase, eso es algo muy importante. Muchas veces les digo a los padres, tu hijo tiene apnea de sueño, tiene problemas durante la noche, ronca, no sé, porque él duerme en una habitación allá y yo acá. Y cuando les empiezo a preguntar, ok, ¿tiene dificultades para aprender en clase? Sí, la maestra me habla constantemente. ¿Te ha dicho que se queda dormido en clase? Sí, se queda dormido en clase. Sí, se queda dormido durante el coche. A veces durante los transcursos en el coche. A veces le estoy dando desayunar y sigue dormido. Entonces, el paciente tiene esta falta de atención. ¿Por qué? Porque no ha dormido bien. Porque es un problema que tiene en la respiración. Porque es un paciente que bruxa y hasta que yo le digo al padre, le digo, pon atención, el padre vuelve al día siguiente y me dice, pues sí, ya lo escuché. Ronca y rechina o bruxa los dientes. Entonces, ojo, ahí hay un problema con la respiración. Lo puedo atender yo junto con el otorrino, etcétera. Entonces, hay que poner atención en las cosas del paciente que están sucediendo alrededor. Sabemos ya que podemos nosotros interferir de forma positiva en ese sentimiento negativo del paciente sobre la sonrisa. Podemos devolver esa sonrisa al paciente. Eso le va a ayudar a socializar, a hablar. De lo contrario, el paciente va a evitar esas situaciones donde le expongan a ser juzgado por otros. Tienen miedo a ese rechazo. Fíjense, esta paciente mía también, Paula. Paula es una niña muy seria porque no le gusta mostrar sus dientes. Y sobre todo, problemas de incomodidad al comer y de dolor. Obviamente son pacientes que si no tratamos hay una necesidad de interrumpir, hay diastemas, no puede comer de forma adecuada. Vamos a tener problemas en la masticación y la satisfacción de la dieta. Y ya hablamos sobre los problemas durante la dicción, los hábitos de lengua, la falta de espacio en los dientes. Hay una relación entre diastemas con sobremordida anterior acentuada y mordida
cruzada. Entonces, esos pacientes cuando están aprendiendo a decir palabras no pueden colocar la lengua en la forma adecuada y podemos llevar a cabo una afección en el habla. Y finalmente, lo que dijimos, dependiendo de la característica ambiental y personal del paciente, puede mostrar inclusive irritabilidad y tristeza cuando no es tratado. El paciente desde pequeño, ya hablamos sobre esta epigenética, hay muchas cosas que están pasando alrededor, desde que se forman nuestros huesos, desde que se están diferenciando nuestros tejidos, hay una química sanguínea que nos dicta. Entonces, el estado físico y emocional es muy importante desde el periodo de la gestación. Y nosotros vamos a influenciar en ese estado físico emocional posterior, en las etapas más importantes de nuestro paciente infantil. Entonces, ¿cuál es nuestra labor en odontología de ortodoncia interceptiva u ortodoncia funcional de los maxilares? ¿Qué podemos hacer nosotros? Primero, pues, saber que vamos a hacer tratamientos para prevenir o reducir la severidad de esas maloclusiones. Ya con que yo pueda prevenir o ya cuando yo pueda interrumpir el origen de una maloclusión, yo ya estoy tratando. Desde que yo ya observé que hay un hábito, por ejemplo, no nutritivo, y elimino ese hábito, yo ya estoy tratando. Entonces, desde que yo le hablo al papá sobre la importancia de amamantar y cómo puede hacerlo, y le facilito, y durante el curso Talita les habla sobre lactancia materna y los, creo que 100 primeros días del bebé en unas clases fenomenales. Entonces, desde ahí ya estoy tratando. El primer aparato inclusive puede ser el seno materno. ¿Cómo? Usándolo precisamente para hacer ejercicios de masticación del paciente. Entonces, podemos empezar a tratar desde la prevención y luego podemos reducir o eliminar esas severidades de maloclusiones a través de diferentes herramientas. Los aparatos ortopédicos funcionales o la ortodoncia mecánica. Tenemos muchas herramientas que podemos ir adecuando a nuestros pacientes. Los aparatos ortopédicos funcionales van a proporcionar un estímulo biológico, tienen su principio de función, son aparatos ortopédicos funcionales, trabajan durante la función, la masticación, van a aprovechar esas fuerzas de deglución, respiración y masticación para dar un estímulo que va a crear una respuesta del crecimiento en el organismo. Ese va a ser nuestro ejercicio hacia el paciente a través de esa herramienta que son los aparatos, para crear un ambiente en el que la cavidad oral vuelva o restablezca esa función. Y los aparatos de ortopedia mecánica que van a actuar aplicando fuerzas a esos centros de crecimiento. Nosotros vamos a modelar esos huesos a través de diferentes tipos de aparatos. Ya dijimos, el tratamiento temprano, ya desde que yo estoy dando indicaciones, estoy haciendo un tratamiento temprano, estoy haciendo una prevención. Ya eso es una ortodoncia interceptiva, que es nuestro objetivo principal, tratar al paciente no de forma precoz, no de forma antes de tiempo, de una forma a tiempo, un tratamiento temprano para interceptar esa maloclusión. Entonces, hay periodos iniciales de todas las maloclusiones que pueden traer grandes beneficios y que nosotros podemos aprovechar para después continuar con aparatos. Podemos empezar desde esta etapa a normalizar esa posición ideal de los dientes y su oclusión mediante movimientos controlados. Entonces, tenemos muchas herramientas para utilizar. Una de ellas es la rehabilitación neurooclusal. La rehabilitación neurooclusal es un tratamiento encaminado a crear esa función respiratoria y masticatoria correcta. Cuando yo, Marcela, ocasiono, o sea, cuando yo influencio en mi paciente de forma positiva para devolver esa función respiratoria y masticatoria correcta, ya estoy tratando al paciente y estoy devolviendo
la salud bucal a mi paciente. Entonces, hay tratamientos muy fisiológicos que pueden provocar esos estímulos que nos pueden guiar ese desarrollo adecuado. Entonces, la rehabilitación neuroclusal es una orientación masticatoria que es muy importante porque sabemos que durante la masticación el paciente es como empieza a desarrollar esos maxilares. Entonces, si yo tengo una interferencia y mi paciente está masticando solo por el lado derecho o izquierdo, ¿qué está pasando con mi lado contrario? No se está desarrollando de la misma forma. Entonces tengo que conocer cómo es esa masticación y tengo que orientar a mi paciente para una masticación correcta, porque eso es el estímulo para el desarrollo adecuado de los maxilares. El control de los hábitos es parte de ese pilar, de esos pilares principales de la rehabilitación neuroclusal. Una dieta adecuada, dependiendo de la etapa del desarrollo del individuo, o inclusive ya algunos tratamientos como el tallado selectivo, ya empezar a desgastar dientes cuando tengo interferencias, devolver la lateralidad. Entonces, aplicar la rehabilitación neurooclusal es trabajar con ortopedia funcional de los maxilares. Son herramientas que podemos utilizar en nuestros pacientes infantiles para ocasionar ese desarrollo adecuado. En ortodoncia interceptiva, ortopedia funcional, tenemos diferentes objetivos: aliviar esa sintomatología, prevenir y tratar esos problemas de maloclusión y problemas articulares, conquistar esa eficiencia masticatoria. Y es a partir de los aparatos de ortopedia funcional de los maxilares que vamos a lograr todos estos objetivos. Y todo ello nos va a llevar a conseguir esa salud general de nuestro paciente, sin olvidar nuestro objetivo principal de esta plática, que es ese desarrollo psicosocial saludable en nuestro paciente. Entonces, a través de aparatos de ortopedia funcional de los maxilares, ortodoncia interceptiva, podemos rehabilitar, además de prevenir y devolver una correcta función, podemos rehabilitar, podemos tratar, podemos tener diferentes estas herramientas con aparatos o no, haciendo desgastes, llevando o utilizando planos oclusales, pistas directas, pueden ser aparatos intraorales, nivelando ese plano oclusal. Tenemos muchas herramientas para nosotros tratar al paciente y rehabilitar si es que ya está instalada esa maloclusión. Entonces, como una primera conclusión de esta plática, para mí es regresarnos o recordarnos, si es que no sabemos, esa responsabilidad que tenemos como odontólogos generales, como ortodoncistas o como de odontopediatras. Esa responsabilidad de incluir en nuestro diagnóstico y planificar todas aquellas medidas que tengamos para detectar la influencia de sus componentes socioculturales y su relación con la percepción de la maloclusión desarrollada por cada individuo. Entonces, en resumen, tenemos una responsabilidad de saber diagnosticar a tiempo, de saber guiar desde los padres, así como a los pacientes, para poder prevenir y poder tratar todos aquellos problemas desde una forma a tiempo, desde un momento adecuado. Todos deberíamos estar evaluando esa dentición mixta y esa dentición permanente recién erupcionada, pero ya de una forma posterior a cuando hicimos toda esa prevención, ya cuando hicimos todos esos, utilizamos todos esos tratamientos ortodónticos preventivos e interceptivos. Para mí es algo básico que deberíamos de tener en las universidades. Todos los que tenemos pacientes en nuestro consultorio, esos pacientes pueden ser pacientes adultos y tener hijos, tenemos la responsabilidad de saber la importancia y la afección psicosocial que puede tener si yo no detecto y no trato a tiempo cualquier tipo de maloclusión. Y es básico para ello tener los conocimientos para hacer un diagnóstico a tiempo, un diagnóstico temprano. Entonces, bueno, como conclusión de esta plática, ya me estoy pasando 10 minutos,
es que hay que considerar esos efectos físicos que pueden ir desde dolor o disconfort, pero que también es muy importante para nosotros considerar esos efectos sociales, económicos y psicosociales en nuestros pacientes. Entonces, la interconexión entre esto es la razón principal en por qué esos pacientes necesitan de ese tratamiento ortodóntico interceptivo, porque nosotros queremos evitar todos estos efectos en él. Si nosotros tratamos a tiempo, el paciente va a mejorar su apariencia, va a mejorar su función y sobre todo va a mejorar ese bienestar social y psicosocial. Va a tener una mejoría como individuo, no solo una mejoría en cavidad oral y mucho menos solo una mejoría en alineación dental. Cualquier desviación de la norma se va a estigmatizar a esa persona y potencialmente en un paciente infantil tristemente va a tener una menor aceptación social. El paciente se va a percibir como algo equivocado, como algo que no está correcto y entonces va a tener una menor aceptación social. Y eso incurre en un problema psicosocial en la inserción de ese paciente a la sociedad. Y bueno, los individuos con oclusión desfavorable pueden producir estas respuestas sociales desfavorables. Está en nuestras manos devolver esa oclusión favorable y devolverle esa inserción social y esa respuesta social favorable a nuestro paciente. Está en nuestras manos tratar y mejorar esas experiencias en las primeras etapas de la vida que definitivamente pueden dejar una huella imborrable en nuestros pacientes. Entonces, yo los animo a que busquen mucha información, que obviamente se inscriban a nuestro curso. Vamos a hablar en general sobre todos estos temas, cómo se aborda al paciente desde todas estas perspectivas: ortopedia funcional de los maxilares, ortodoncia interceptiva, ortodoncia mecánica, pero desde el principio, ¿cómo voy a diagnosticar a ese paciente? ¿Cómo voy a tratarlo desde que es un paciente bebé? Inclusive, ¿cómo voy a hacer ese tratamiento multidisciplinar con un fisioterapeuta, con un logopeda o con un terapeuta de lenguaje? Todo eso es muy importante y todo eso forma parte de nuestro material del curso. Espero que lo revisen, que está súper interesante y yo estoy deseando de verlos en nuestras clases. Entonces, por hoy les agradezco. Lo siento que hablé muy rápido, pero es que si no, no me ajustaba el tiempo. Les dejo un ratito por si alguien tiene preguntas, que supongo que tengo que cerrar la sesión, que prometí que iba a ser 1 hora. Si alguien tiene alguna pregunta que quisiera escribir en el chat o abrir su micrófono o algún comentario o algo. Están muy penosos al principio, pero así nos pasa en las sesiones en vivo. Al principio todo el mundo está callado, después empezamos con alguna pregunta y nos soltamos, sobre todo cuando empezamos a hablar sobre casos clínicos, mostramos nuestros casos clínicos, a veces los discutimos entre varios y yo le haría esto, yo le haría lo otro. Les decía, hay muchos ortodoncistas, lo cual a mí me encanta porque yo estoy convencida de que nos tenemos que volver uno solo. El ortodoncista tiene que empezar a tratar al paciente infantil desde antes y los odontopediatras también tenemos que saber sobre llevar a ese paciente para poder soltarlo cuando tenemos que soltarlo al ortodoncista o terminarlo cuando podemos terminarlo. Gracias, Claudia. Saludos desde Bolivia. Uy, tengo ganas de conocer Bolivia. No conozco, la verdad. Muchas gracias por participar. Entonces, bueno, si nadie tiene alguna pregunta, si no tienen comentarios, les voy a poner aquí en el chat mi correo. O escriban al grupo Río si alguien tiene alguna duda, mejor. O sea, para mí es más bien en las clases, yo les doy mi correo y es mi correo personal.
siempre que alguien me escribe en las clases o me manda un caso o lo que sea que queremos discutir, yo les pido que primero les avisen al personal administrativo de Grupo Río para que ellos me avisen, porque luego se me va a spam, para que ellos me avisen, tienes un correo, hay un alumno que quiere hablar sobre algún caso clínico. Y no tengo problema, me encanta hablar sobre tratamientos, sobre casos clínicos. Entonces, bueno, por si hoy no se animaron, espero verlos pronto, vernos sobre las sesiones en vivos y vernos en las clases grabadas. Si no, cualquier cosa, ahí están mis datos. Y les mando un abrazo, muchas gracias por participar y espero que les haya gustado esta presentación. A cualquier duda de inscripción del curso tal, igual, con la gente de Grupo Río, ¿ok? Sobre los grupos, inscripciones, precios, cualquier cosa, lo ven con ellos, ¿ok? Bueno, ahora sí, les mando un abrazo y que estén muy bien todos. Bye, bye. Conecta con Río es una producción de Grupo Empresarial Río y todos sus derechos están reservados.